Ahora sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bueno, antes de comenzar les recuerdo el examen número 3, ¿sí? Habilitado desde el día de hoy, si no me equivoco. Vamos a corroborarlo por las dudas. Sí, desde hoy, 1 de abril, hasta el día 3, y luego el recuperatorio del 8 al 9 de abril. ¿Sí? En el módulo número 3 entra biofarmacia, nociones de biología y metabolismo y todo lo que es aparatos y sistemas. Hoy comenzamos con lo que es el módulo número 4. ¿Sí? Vamos a comenzar hablando de analgésicos, ¿sí? Que como dice ahí son medicinas que reducen o alivian los dolores de cabeza, dolores musculares, artríticos y muchos otros achaques y dolores de la vida, como decimos nosotros. A ver, existen muchos tipos diferentes en sí de analgésicos y cada uno obviamente tiene sus ventajas y cada uno también tiene sus riesgos, ¿sí? Hay algunos tipos de dolores también que responden mucho mejor a determinadas medicinas que a otras, ¿sí? Y además de eso, cada persona puede tener una respuesta, digamos, ligeramente distinta a un analgésico. Bien, entonces tenemos todos los que son medicamentos de venta sin receta, que son buenos para combatir muchos tipos de dolores, bien, y que, por ejemplo, tenemos, a ver, yo les coloqué ahí lo que es la aspirina, ¿sí? El naproxeno, también tenemos lo que es el ibuprofen, perdón, que son algunos de los ejemplos de antiinflamatorios no esteroides sin receta médica, ¿sí? Y si los medicamentos estos sin receta médica no nos llegan a aliviar el dolor, el médico ahí sí nos puede indicar que tomemos algo mucho más fuerte, ¿sí? A ver, muchos de estos antiinflamatorios se encuentran disponibles en mayor dosis bajo receta médica, ¿sí? Y los analgésicos, como les coloqué ahí, los más potentes, los más fuertes, son los opioides. Bien, que muchas veces son efectivos para causas un poco más dolorosas y obviamente que también al ser mucho más efectivos, muchas veces también causan ciertos efectos secundarios, ¿sí? Y otra cosa con los antiinflamatorios con receta médica, también está el riesgo de provocar adicciones, ¿sí? Por eso solamente se deben, digamos, suministrar o tomar bajo supervisión médica. ¿Bien? A ver, podemos decir que existen, ¿sí?, muchas cosas que uno puede hacer para combatir el dolor. Los analgésicos, ¿sí?, solos no es que es un plan de tratamiento, ¿sí? Nos va a calmar en el momento, ¿sí? Luego, para el dolor hay que realizar, obviamente, que un tratamiento con otros tipos de medicinas, ¿sí? La clasificación en realidad más habitual de los analgésicos suele ser, por un lado, los medicamentos antiinflamatorios no esteroides, que serían los AINE, A-I-N-E. Por favor, siempre recuerden de colocar estas letras, ¿sí? Porque en los exámenes no les voy a colocar medicamentos antiinflamatorios no esteroides, sino que les voy a colocar AINE. Bien, los AINE reducen la fiebre y también la inflamación y alivian el dolor. Por ejemplo, aspirina,
ibuprofeno, naproxeno, esos son todos antiinflamatorios no esteroides que se venden sin receta médica, ¿sí? Medicamentos entonces que disminuyen el dolor, también disminuyen lo que es el enrojecimiento, la hinchazón y la fiebre en el cuerpo de manera diferente a un medicamento que es esteroide, ¿sí? Bien, también otra cosa de los AINES, los antiinflamatorios no esteroides, es posible que algún tipo de antiinflamatorio no esteroide evite que se formen coágulos en la sangre. Por ejemplo, la aspirina, que después también vamos a hablar de eso. Pero quiero que sepan que los efectos secundarios, ¿cuáles son? Por eso, por más que yo les digo, se venden sin receta médica, no hay que abusarse de estas medicinas porque uno de los efectos secundarios son hemorragias. Otro de los efectos secundarios son problemas en el estómago, en el riñón y en el corazón. ¿Sí? Bien, además de los ejemplos que di antes de antiinflamatorio no esteroide, como la aspirina, el ibuprofeno, tenemos, por ejemplo, el ketoprofeno, ¿sí? El diclofenaco, por ejemplo. Bien, y también esos medicamentos es posible que ayuden a prevenir algunos tipos de cánceres, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llaman? AINE o los llamamos antiinflamatorios no esteroides, ¿sí? Ahora, ahí está. Ahora, ¿cómo tomar el medicamento? ¿Sí? Cada AINE, cada antiinflamatorio no esteroide, tiene su propia dosis, o sea, su propia potencia, y también tiene su propio intervalo para la frecuencia con la que se debe tomar el medicamento. ¿Sí? Por eso siempre, y lo vuelvo a repetir, por más que sean medicamentos que no se compran con receta médica, que son de venta libre, no hay que abusarse. El tamaño de la dosis de los medicamentos de venta libre, los que se venden estos sin receta médica, a menudo es mucho menor que las versiones con receta médica del mismo medicamento. Generalmente los antiinflamatorios no esteroides comienzan a funcionar rápidamente, generalmente a las poquitas horas, ¿sí? Y la rapidez con la que hagan efecto va a depender ¿de qué? Del efecto deseado, ¿sí? Todo lo que es el control, digamos, del dolor tiende a ocurrir mucho más rápido que los efectos antiinflamatorios, como por ejemplo esto de la mejoría del hinchazón, ¿sí? Y otra cosa a tener en cuenta, no mezclar un AINE, un antiinflamatorio no esteroide, de venta libre con un AINE, un antiinflamatorio no esteroide prescripto, ¿sí? Ni tampoco tomar más de la dosis recomendada. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, podemos aumentar la probabilidad de efectos secundarios, ¿sí? Otra cosa, a ver, los médicos han advertido durante muchísimo tiempo que no se administre aspirina a los niños menores de 12 años, ¿sí? Bien, otra cosa, los adolescentes con algún tipo de virus tampoco deben, o se debe, mejor dicho, evitar los medicamentos que contienen aspirina. ¿Por qué? Porque existe un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? El síndrome de Reyes. El síndrome de Reyes en realidad es una enfermedad rara, pero es mortal, que puede afectar tanto el cerebro como el hígado. ¿Ok? Entonces, hablando un poquito más de los efectos secundarios, ¿sí? De los antiinflamatorios no esteroides, tienen, como toda medicina, algún efecto secundario, o algún riesgo, mejor dicho, de efecto secundario para que no se malentienda, ¿sí? Y es importante que nosotros también entendamos los riesgos y los beneficios de un medicamento antes de tomarlo, ¿sí? Posibles riesgos de los antiinflamatorios no esteroides. Entonces, ¿cuáles son? Problemas estomacales, por ejemplo, sangrado, por ejemplo, úlceras, por ejemplo, malestares estomacales. Problemas renales,
presión arterial alta o problemas cardíacos. ¿Sí? Por eso siempre insisto de no abusar con los medicamentos de ventas en receta médica. Otro efecto secundario puede ser retención de líquido. La retención de líquido, como sabemos, causa hinchazón. En este caso, alrededor de las piernas, alrededor de los pies, de los tobillos y de las manos. ¿Sí? Y también puede causar erupciones o cualquier otra reacción alérgica. ¿Sí? Por otro lado, yo les coloqué acá motivos para dejar de tomar un antiinflamatorio no esteroide, ¿sí? ¿Por qué? Porque los AINES pueden retrasar la sanación, ¿sí? Entonces, si uno presenta alguna de estas señales de infección, debe dejar de tomar la medicación. Por ejemplo, si hay un aumento del dolor, si la piel está caliente al tacto alrededor de esa lesión, de esa herida, si hay enrojecimiento o si hay vetas rojas o rojizas que salen de esa lesión o de esa herida. Si se sigue formando pus en la herida, hay que dejar de tomarlo. Si tenemos fiebre sin ninguna otra causa aparente, si los ganglios están inflamados por encima de esa lesión o de esa herida, hay que dejar de tomarlo y consultar al médico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense de los riesgos de los antiinflamatorios no esteroides. ¿Sí? Los AINES pueden aumentar el riesgo de ataques cardíacos, de ataques cerebrales, de reacciones cutáneas, de sangrados estomacales y sangrados intestinales graves. ¿Sí? Y esos riesgos son mucho mayores si nosotros tomamos los antiinflamatorios no esteroides en dosis altas o durante más tiempo de lo recomendado. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la aspirina. A ver, la aspirina, a diferencia de otros AINES, de otros antiinflamatorios no esteroides, ustedes saben que puede ayudar a determinadas personas a reducir su riesgo de tener un ataque cardíaco o un ataque cerebral. ¿Sí? Pero, como siempre digo, porque a la vecina le hizo bien, a mí no significa que me surja el mismo efecto. Pero, a ver, si tomar aspirina, como les dije antes, no es adecuado para todo el mundo. ¿Por qué? ¿Sí? Porque puede causar sangrados graves. Entonces, siempre hay que hablar con el médico antes de empezar a tomar una aspirina a diario. ¿Sí? Ni hablemos que no hay que tomar un antiinflamatorio no esteroide si alguna vez hemos tenido alguna reacción alérgica a algún tipo de analgésico. De estos analgésicos, medicamentos para el dolor. ¿Sí? Otra cosa también importante, que no me la quiero olvidar, por eso se las voy a decir ahora, porque después me olvido. Si uno está embarazada, ¿sí? O si uno está intentando quedar embarazada o está amamantando. Tampoco se debe tomar antiinflamatorios no esteroides, al menos que el médico nos autorice. ¿Por qué? Porque puede causar problemas con el bebé o causar problemas en el parto. ¿Sí? Otra cosa importante que también hay que hablarlo con el médico antes de tomar un AINE. Si uno tiene úlceras o si uno tiene antecedentes de sangrado estomacal o sangrado intestinal. Si uno tiene dolor de estómago, malestar estomacal, acidez estomacal, ¿sí? Esa acidez estomacal por ahí que perdura, ¿sí? Si uno tiene anemia, ni hablemos si uno tiene problemas de sangrado, ¿sí? Hay que hablar con el médico antes de tomarlo, por ejemplo, las personas que toman más de 3 bebidas alcohólicas al día. ¿Por qué? Porque eso aumenta el riesgo de sangrado en el estómago. Ni hablemos si una persona tiene presión arterial alta, porque uno de los efectos secundarios de los AINES es que te sube la presión. Imagínense si una persona tiene ya de por sí presión alta. Ni hablemos si una persona tiene enfermedades renales, hepáticas, cardíacas, ¿sí? O cualquier tipo de afección de salud que sea grave. ¿Bien? También hay que hablar con el médico
antes de recurrir a un antiinflamatorio no esteroide, que la mayoría son de venta libre, si uno está tomando, por ejemplo, anticoagulantes, ¿sí? Estos medicamentos para prevenir la formación de coágulos sanguíneos, si uno toma diuréticos, si uno está tomando litio, si uno está tomando, por ejemplo, medicamentos para la artritis o también medicamentos para diabetes, ¿sí? Si uno ya está tomando aspirina para proteger el corazón o cualquier otro fármaco que estemos tomando. ¿Ok? Bien. Por otro lado, les coloqué, perdón, el tema de los analgésicos narcóticos, que también se denomina analgésicos opioides. ¿Sí? Son analgésicos que solamente se utilizan para el dolor, ese dolor que es intenso y que no se alivia, digamos, con ningún otro analgésico. O sea, a ver, nosotros compramos un antiinflamatorio no esteroide de venta libre y no se alivia ese dolor. ¿Sí? Los analgésicos narcóticos o analgésicos opioides, como les dije antes, cuando uno lo utiliza, debe hacerlo cuidadosamente y debe hacerlo siempre bajo vigilancia directa, digamos, de este proveedor de atención médica. ¿Sí? Son fármacos que suelen ser muy efectivos, ¿sí? Y suelen ser muy seguros para disminuir el dolor. Bien, entre ellos tenemos analgésicos opiáceos débiles y también tenemos los otros que los vamos a ver después. Vamos a ir uno por uno mejor, ¿sí? Así lo vamos desglosando, perdón, correctamente, ¿sí? Vamos a comenzar por los analgésicos opiáceos débiles, que son una clase de medicamentos utilizados en este caso para aliviar el dolor moderado a severo. ¿Sí? Estos medicamentos en realidad, ¿qué hacen? Actúan sobre el sistema nervioso central. ¿Para qué? Para reducir la percepción del dolor. ¿Sí? Suelen ser muy prescriptos, por ejemplo, para el dolor postoperatorio, para lesiones, para ciertas enfermedades crónicas que causan dolor o situaciones muy dolorosas. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ir describiendo algunos de los principales, en este caso, analgésicos opiáceos débiles, como es, por ejemplo, la codeína. ¿Sí? No sé si alguna vez la han sentido nombrar, pero se utiliza a menudo en combinación con otros analgésicos, por ejemplo, el paracetamol, ¿sí? O el ibuprofeno. ¿Por qué? Porque aumenta la eficacia. ¿Bien? Entonces, la codeína pertenece a esta clase de medicamentos llamados analgésicos opioides, en este caso débiles, ¿sí? Opioides o narcóticos, perdón, débiles, y es una clase de medicamento llamados antitursivos, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, la codeína se usa para tratar el dolor, en realidad su acción en qué consiste, en cambiar la manera en la que el cerebro y en la que el sistema nervioso responde al dolor. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, la codeína se utiliza para reducir la tos, por eso le dije que es antitusivo también, la acción en qué consiste, en reducir la actividad en la parte del cerebro que ocasiona, en este caso, la tos. ¿Sí? Entonces, efectivo, acuérdense, la codeína para el alivio de dolores leves a moderados y también para tratamiento de la tos y para el tratamiento de la diarrea. ¿Bien? Otra cosa, con respecto a la... ahí se me fue la palabra. A la presentación de la codeína. ¿Sí? La codeína sola o la codeína combinada con otros medicamentos.
es en tableta de liberación inmediata. ¿Sí? También vienen tabletas de liberación prolongada, viene solución, o sea, líquido, y viene jarabe para tomar por vía oral. ¿Sí? Como toda medicina, la codeína puede ocasionar también efectos secundarios, ¿sí? Y esos efectos secundarios, si es que los llegamos a padecer, obviamente que siempre hay que avisarle al médico, ¿sí? Si esos síntomas son graves y no desaparecen. Por ejemplo, el tema del dolor de cabeza, dolor de estómago, ¿sí? Náuseas, vómitos, mareos, dificultad para orinar, ¿sí? Y endormecimiento, ¿sí? Pero tenemos algunos efectos secundarios que pueden ser graves. Bien, entonces, si son graves, si uno experimenta estos síntomas, ¿sí? Es una señal de advertencia muy importante. Entonces hay que dejar de tomar la codeína y hay que informar inmediatamente al médico o buscar una atención, digamos, médica urgente. ¿Cuáles son? Alucinaciones, ¿sí? No sé si ustedes saben lo que son las alucinaciones, que sería como ver cosas o escuchar voces, por ejemplo, que no existen. Agitación, fiebre alta, sudoración, confusión, ritmo cardíaco acelerado, temblores, espasmos o también puede ser rigidez muscular muy intensa, pérdida de coordinación, ¿sí? Náuseas, vómitos, falta de apetito, debilidad, mareos, ¿bien? A ver, menstruación irregular, ¿sí? Incapacidad para lograr o para mantener, podemos decir, una erección, también es otro de los efectos secundarios, la disminución en lo que es, digamos, el deseo sexual, respiración ruidosa o esa respiración que es poco profunda, ¿sí? Y nos lleva a tener dificultad para respirar o dificultad para tragar, también es otra. Los cambios en lo que es el ritmo cardíaco, ni hablemos si tenemos erupciones cutáneas, urticarias, picazón, ¿sí? Ronquera, bien, esa dificultad, como le dije, para respirar, para tragar, hinchazón de los ojos, de la cara, de la lengua, de la boca, de la garganta, convulsiones, ¿sí? Bien, esos son efectos secundarios un poco más graves que sí o sí tenemos que estar muy atentos a eso. Por otro lado, el otro ejemplo que yo les coloqué es el tema del tramadol, que seguro que lo escucharon nombrar en algún lado, ¿sí? Es un opioide en este caso sintético, que actúa en los receptores del dolor en el sistema nervioso central. Pero, además de eso, también, ¿qué hace? Inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina. ¿Bien? Algo a tener en cuenta con el tramadol, que puede ser adictivo, especialmente cuando se usa por un tiempo prolongado. Bien, por eso que se recomienda siempre tomar, en este caso, el tramadol exactamente como se lo indicaron, ¿sí? No tomar una mayor cantidad de medicamento, no tomar ese medicamento con mayor frecuencia, ni de ninguna manera diferente a la que le indica el médico, ¿sí? A ver, mientras se toma, en este caso el tramadol, siempre debemos estar en contacto con nuestro médico sobre las metas de ese tratamiento para el dolor, sobre la duración de ese tratamiento o si hay otras formas de controlar el dolor. ¿Sí? Entonces, tenemos el tramadol en tabletas y en cápsulas de liberación prolongada, ¿bien? Que se usa para aliviar lo que es dolor intenso, dolor persistente, ¿sí? En
personas que necesitarán, en este caso, un analgésico opioide para aliviar el dolor de forma continuada durante mucho tiempo y que no pueden ser tratados tampoco con ningún otro tipo de analgésico. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿en qué consiste la acción del tramadol? En cambiar la forma en la que el cerebro y nuestro sistema nervioso responden al dolor. ¿Sí? Indicado, acuérdense, para dolor moderado a severo, ¿sí? Y que tiene una un menor potencial de abuso, podemos decir, si lo comparamos obviamente con otros opioides mucho más fuertes que luego los vamos a ver. ¿Sí? Efectos secundarios del tramadol, más o menos son casi todos un poco parecidos, por ahí le podemos agregar algunas cositas, pero, por ejemplo, el tramadol, ¿qué efectos secundarios puede tener? El tema de la somnolencia, ¿sí? Los dolores de cabeza, el nerviosismo, ¿bien? Los cambios de humor, acidez, o también puede ser indigestión, sequedad en la boca y temblores incontrolables en una parte del cuerpo, ¿sí? Y como todos, también hay algunos efectos secundarios que pueden ser un poco más graves. Por ejemplo, sarpullido, por ejemplo, urticaria, por ejemplo, ampollas, ronqueras, dificultad para tragar, dificultad para respirar, dolor en el pecho, ¿sí? También trae o puede traer este efecto secundario que ya lo nombramos anteriormente, el tema de la inflamación de los ojos, del rostro, de la lengua, los labios, las manos, los pies, la garganta, los tobillos, ¿sí? Todo lo que es la parte inferior, digamos, de las piernas, puede también el tema de las alucinaciones, agitaciones, ritmo cardíaco acelerado, temblores, ¿sí? Rigidez muscular intensa, diarrea, pérdida de coordinación, ¿sí? Falta de apetito, náuseas, vómitos, fatiga, debilidad, mareos, cambios en lo que es el ritmo cardíaco, ¿sí? Pérdida de la conciencia, le agregamos, y también convulsiones, ¿sí? Por otro lado tenemos la hidrocodeína, ¿sí? La hidrocodeína es un opioide sintético similar, podemos decir, a la codeína, pero con un perfil, podemos decir, ligeramente diferente en términos de potencia y efectos secundarios. ¿Sí? Bien. La hidrocodeína también pertenece al grupo de medicamentos llamados antitusígenos, ¿sí? Para tratar el tema de la tos. Bien. La hidrocodeína, algo que está bueno que ustedes también lo sepan, está contraindicado para personas con problemas respiratorios. Por ejemplo, EPOC, ¿sí? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Está contraindicado para personas con depresión respiratoria, o sea, esa respiración lenta, ¿sí? O esa respiración que no tiene una fuerza suficiente, ¿sí? Y ni hablemos para aquellas personas que sufren de ataques agudos de asma, ¿sí? Tampoco pueden recibir hidrocodeína, por ejemplo, las personas en estado de coma, ¿sí? Que es un estado grave de pérdida de conciencia. No pueden recibir las mujeres en el tercer trimestre de embarazo, ¿sí? No pueden recibirla las mujeres durante el periodo de lactancia materna y no pueden recibirla los niños menores de 2 años. ¿Sí? Bien.
Tenemos una que es muy importante, que es la hidrocodeína bitartrato, que tiene otros usos, además de esto de aliviar la tos. También sirve para calmar el dolor. ¿Sí? ¿Bien? ¿Por qué? Porque reduce los efectos de las endorfinas, ¿sí? Que son moléculas en realidad que intervienen en la transmisión del dolor, que se encuentran en nuestro cerebro y en nuestra columna vertebral. ¿Ok? Si hablamos de efectos secundarios, ¿sí? Son mayormente casi los mismos que la codeína, pero también le agregamos el tema del estreñimiento, ¿sí? Le agregamos el tema de la somnolencia, ¿sí? Y la dependencia con el uso prolongado. ¿Sí? Por otro lado tenemos tapentadol, que también es muy conocido, ¿sí? Dentro de los opioides, que en realidad el mecanismo de acción que tiene es, por un lado, agonista de los receptores opioides, ¿sí? Y inhibidor de la recaptación de noradrenalina. ¿Bien? Es muy efectivo ¿para qué? Para el tratamiento del dolor agudo y para lo que es el tratamiento crónico. ¿Sí? Tenemos los que vienen en tabletas de liberación inmediata, bien, que se usan como tratamiento a corto plazo para aliviar todo lo que son dolores agudos intensos, que son esos dolores que comienzan repentinamente, ¿sí? Que tienen obviamente que una causa específica, bien, en adultos y también en niños a partir de los 6 años, y escuchen bien esto, a partir de los 6 años que pesen al menos 40 kilos, ¿sí? Y que tengan un dolor que no pueda controlarse mediante el uso de otros analgésicos alternativos. ¿Bien? ¿Sí? Después tenemos, yo recién les nombré este de liberación inmediata, pero también está las tabletas de liberación prolongada, ¿sí? Que se usan para aliviar lo que es dolor intenso y persistente, o sea, de una forma que ese dolor continúa, que obviamente no se puede controlar con ningún otro analgésico. ¿Sí? Bien. Lo que es estas tabletas de liberación prolongada de tapentadol también se usan para aliviar el dolor neuroléptico, que es un dolor causado por lesiones nerviosas, ¿sí? Que no lo van a poder controlar quizás con otros analgésicos, por ejemplo, en las personas que padecen diabetes, ¿sí? Entonces, tenemos estas tabletas de liberación prolongada que no solamente se usan para tratar, perdón, para aliviar el dolor, ¿sí? Que no se puede controlar con otro medicamento, que solamente se va a utilizar en ese caso, ¿sí? Bien. Ay, uy, perdón, estoy con un resfrío, hace la semana pasada terrible. ¿En qué consiste su acción entonces de el tapentadol? En cambiar también la forma en la que el cerebro y la que nuestro sistema nervioso responde a el dolor. Entre los efectos secundarios que podría provocar este medicamento tenemos los dolores de cabeza, la acidez estomacal, la boca seca, dolor de estómago, ¿sí?
cansancio excesivo, ansiedad, somnolencia, irritabilidad, dificultad por ahí para conciliar el sueño o dificultad para mantenernos dormidos, esto de los sueños, digamos, anormales, y el tema de esa sensación repentina de calor, ¿sí? Y efectos secundarios un poco más graves, el tema de la convulsión, ¿sí? El tema de la menstruación irregular, bien, las náuseas, los vómitos, falta de apetito, debilidad, mareo, sarpullidos, ¿sí? Picazón, urticaria, la inflamación, como les dije antes, garganta, ojos, rostro, labios, lengua, el tema de la ronquera, la dificultad para respirar y para tragar, la sensación de desmayo o la pérdida de la conciencia, la sudoración intensa, ¿sí? Esa sensación también de calor, y el tema de el empeoramiento del dolor, ¿sí? O el aumento, digamos, de la sensibilidad al dolor, o la aparición también puede ser de nuevos dolores, ¿sí? Especialmente después, digamos, de tomar este medicamento tapentador, ¿sí? Bien. Consideraciones generales de todos los analgésicos, en este caso, débiles. El tema de la dosificación. La dosificación debe ser individualizada según, obviamente, que la intensidad del dolor. También va a depender la dosificación de la respuesta del paciente, ¿sí? Por eso es fundamental seguir las instrucciones del médico para minimizar, primero que nada, estos riesgos de dependencia y después los efectos secundarios, ¿sí? Y como les dije recién, estos analgésicos se consideran débiles en comparación con otros opioides más potentes, pero aún así tienen el potencial de causar dependencia y abuso, ¿sí? Especialmente con el tema, acuérdense, de el uso prolongado, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta, la interacción medicamentosa. Pueden interactuar con otros medicamentos, pero también pueden aumentar el riesgo de efectos secundarios, ¿sí? Por eso es crucial el tema de informar al médico, ¿sí? Sobre todos los medicamentos que ese paciente esté tomando, ¿sí? Bien, es importante usar estos medicamentos siempre bajo la supervisión del profesional de la salud para garantizar que ese uso sea obviamente seguro y sea eficaz, ¿sí? Por otro lado, tenemos los analgésicos opiáceos fuertes, ¿sí? Que son medicamentos que en este caso se usan para aliviar el dolor, este dolor severo que no responde a otro tipo de analgésico, ¿sí? Son medicamentos que actúan principalmente en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque se unen a los receptores opioides y altera la percepción, como dijimos antes, del dolor, ¿sí? Vamos a describir, algunos de los analgésicos opiáceos, fuertes, los más, digamos, comunes. Por un lado tenemos lo que es la morfina, que es uno de los opioides más antiguos y también más utilizados para el manejo del dolor severo, ¿sí? Con respecto a su uso, ¿sí? Sabemos que la morfina es como el estándar de oro, ¿sí? Para lo que es el tratamiento del dolor agudo y crónico severo, ¿sí? Ahí también podemos incluir todo lo que son dolores postoperatorios, dolor oncológico, dolor por lesiones graves, ¿sí? Me tiré agua encima. Bueno, no pasa nada. A ver, tenemos los de liberación prolongada, las tabletas de liberación inmediata,
Y también tenemos lo que es solución oral de morfina, que se usan para aliviar este dolor agudo intenso, ese dolor que, como les dije antes, comienza repentinamente, ¿sí? Que tiene una causa obviamente específica y que se espera que desaparezca cuando se cure esa causa del dolor. ¿Sí? También se utiliza para lo que es dolor crónico en personas por ahí que se espera que necesiten un analgésico opioide y que no pueden ser tratados con otro tipo de analgésico. Y tenemos todo lo que son también en estas, además de estas tabletas y la solución oral, tenemos las tabletas y las cápsulas de liberación prolongada de morfina, que son las que se usan para aliviar el dolor, ese dolor intensivo, ese dolor persistente, en personas que necesitan un analgésico, en este caso un analgésico opioide, de una forma, digamos, continua y que no pueden ser tratados con otros. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Ustedes saben que la morfina es una clase de medicamentos, ¿sí? Analgésicos opioides, que la acción también que tiene es cambiar la forma en la que nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, entonces responde al dolor. Entre los efectos secundarios que la morfina podría provocar, tenemos el tema de dolores y lo que son calambres estomacales, somnolencia, cambio de humor, nerviosismo, boca seca, ¿sí? Pupilas reducidas, o sea, los circulitos negros de nuestros ojos en el centro reducido, dificultad para orinar. Y después tenemos efectos secundarios por ahí un poquito más graves, que puede ser el color azulado o el color púrpura liláceo, podemos decir en la piel, los cambios en el ritmo cardíaco, ¿sí? Fiebre, sudoración, agitación, alucinaciones, confusión, temblores, espasmos musculares intensos, diarrea, pérdida de coordinación, no sé si dije vómitos, náuseas, mareos, dificultad o falta, mejor dicho, falta de apetito, ¿sí? Somnolencia extrema, desmayos, dolor en el pecho, en algunos casos urticarias, erupciones cutáneas, picazón, hinchazón de ojos, cara, boca, labios, gargantas, entre otros. Y, bueno, la dificultad obviamente de respirar y de tragar. Por otro lado, tenemos oximorfina, ¿sí? Que es un opioide, en este caso semisintético, que es derivado de la morfina, pero la oximorfina es mucho más potente que la morfina. ¿Sí? ¿Indicado para qué? Para manejar todo esto del dolor severo crónico y también agudo. ¿Sí? Tenemos, por un lado, por ejemplo, las tabletas de liberación inmediata de oximorfina, que se usan para aliviar el dolor agudo intenso, ¿sí? En personas que necesitan un analgésico opioide para aliviar ese dolor y que no pueden ser tratados, obviamente, que con otros tipos de analgésico, ¿sí? Y tenemos las tabletas de liberación prolongada de oximorfona, que se usan para aliviar todo lo que es dolor acá fuerte, ese dolor persistente, ¿sí? Y que necesitan estos pacientes un tratamiento por ahí de un periodo un poco más prolongado y que no pueden ser tratados en este caso tampoco con ningún otro medicamento, ¿sí? A ver, tenemos con respecto a esto de la oximorfina, perdón, que funciona
en realidad al cambiar la manera en la que el cuerpo también responde al dolor. Si hablamos de los efectos secundarios, el tema de los vómitos, el tema de las náuseas, algo que también es otro efecto secundario es el tema de los gases, el enrojecimiento, la sudoración excesiva, lo que es el ritmo cardíaco acelerado, dolor de estómago o puede ser también lo que es inflamación, dolor de cabeza, los ojos rojizos, ¿sí? Sensación de ansiedad, de confusión, picazón, ¿sí? También, como los que nombré anteriormente, estos efectos secundarios un poco más graves, son los cambios en el ritmo cardíaco, las convulsiones, menstruación irregular, que son efectos secundarios que comparten en común el tema de las alucinaciones, de los temblores, de la pérdida de coordinación, de la agitación, ¿sí? Desmayos también, por otro lado, dolor en el pecho, y ni hablemos del tema de las erupciones cutáneas, de la picazón, de las urticarias, que también es uno de los efectos secundarios más graves. Por otro lado, tenemos hidromorfina, ¿sí? Que también es un opioide semisintético derivado de la morfina, pero es aproximadamente entre 5 a 7 veces más potente que la morfina. Bien, eficaz, muy eficaz para el dolor agudo, severo y el dolor crónico. ¿Sí? Tenemos entonces las tabletas de liberación inmediata y las soluciones orales de hidromorfona, que se usan como tratamiento a corto plazo para aliviar todo lo que es el dolor intenso. ¿Sí? Tenemos las tabletas de liberación prolongada de hidromorfona, que se usan para aliviar todo lo que es dolor fuerte, dolor persistente, ¿sí? Que solo deberían usarse o sea, para tratar a las personas que son tolerantes, ¿sí? O sea, que están acostumbradas a los efectos del medicamento, ¿sí? A los medicamentos, estos opioides, porque al tomar un medicamento de este tipo durante al menos, por ejemplo, una semana, ¿sí? No se debería usar más que nada para lo que es, por ejemplo, un dolor leve, un dolor leve a moderado. ¿Sí? Bien, por ejemplo, se puede utilizar para el dolor después de una operación o de un procedimiento médico, un procedimiento dental, ¿sí? O dolor esos dolores por ahí que no se pueden controlar, ¿sí? Bien. También su acción consiste de la misma manera que los demás, de cambiar la manera en la que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso responde, perdón, al dolor, y entre los efectos secundarios, mayor sudoración, dolor muscular, dolor de espalda, dolor en lo que son las articulaciones, sequedad en la boca, dolor de cabeza, cambios de humor, ansiedad, enrojecimiento, picazón, dolor de estómago también, que no sé si lo dije, aturdimiento, ¿sí? Que es otro que le podemos sumar. Además de eso, depresión, ¿sí? Además de todo esto, lo que ya nombramos, por ejemplo, el tema de las erupciones cutáneas, por ejemplo, el tema de las alucinaciones, la agitación, el ritmo cardíaco acelerado, náuseas, vómitos, falta de apetito, mareos, debilidad. Le podemos agregar el tema del hinchazón en brazos, en manos, en pies, en tobillos, también en lo que son las pantorrillas, ¿sí? Y algo que también comparte con los otros, el tema de desmayos,
el tema de la somnolencia por ahí extrema, los dolores en el pecho, las convulsiones y la disminución del deseo sexual junto con la menstruación irregular en las mujeres. ¿Sí? Por otro lado tenemos fentanilo, ¿sí? Que es un opioide sintético extremadamente potente. ¿Por qué digo esto? Porque es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina. ¿Sí? ¿Para qué se utiliza? Dolor severos, ¿sí? En situaciones como, por ejemplo, un cáncer avanzado, por ejemplo, un dolor postoperatorio, y también el fentanilo se utiliza o se suele usar en anestesia. ¿Sí? Bien. La presentación del fentanilo, ¿sí? Es una pastilla, digamos, para chupar, ¿sí? Con un aplicador bucal que viene integrado. Tenemos todo lo que son las tabletas sublingual, las que se colocan, digamos, debajo de la lengua, y tenemos tableta bucal, que son las que se colocan entre la encía, aquí, y la mejilla, ¿sí? Bien, para que se disuelvan en nuestra boca. ¿Bien? Entonces, recuerden, el fentanilo se usa, obviamente, que según sea necesario para tratar dolores interrecurrentes, podemos decir. ¿Sí? Pero no se utiliza con una frecuencia de más de 4 veces al día. Bien, hay que seguir el tratamiento muy atentamente a estas instrucciones que las podemos encontrar, como sabemos, también en las etiquetas de los medicamentos o a las indicaciones que nos da tanto el médico como el farmacéutico. ¿Sí? Recuerden que tanto el médico como el farmacéutico por ahí nos pueden explicar cualquier partecita que nosotros no comprendamos. ¿Sí? Entre los efectos secundarios, además de la somnolencia, del dolor de estómago, a este también le agregamos gases, acidez estomacal, pérdida de peso, dificultad para orinar, visión o cambios en la visión, podemos decir, lo que es, se queda en la boca también, ansiedad, depresión, le agregamos lo que son pensamientos inusuales o sueños inusuales, ¿sí? También el tema del enrojecimiento por ahí repentino de la cara, del cuello, de nuestra parte superior del pecho, ¿sí? Temblores incontrolables en una parte del cuerpo, dolor de espalda, inflamación también de las manos, los pies, los tobillos, los brazos, todo lo que es la parte inferior, efectos secundarios un poquito más graves, ritmo cardíaco cambiado, falta de apetito, temblores, ritmo cardíaco acelerado, confusión, sudoración, alucinaciones, agitación, entre otros que ya lo hemos nombrado, el tema de las convulsiones, el tema de las erupciones, ¿sí? Dolor en el pecho y el tema de las somnolencias muy extremas, ¿sí? Hay otras formas de administración que tenemos los parches transdérmicos, las inyecciones, además de las pastillas estas bucales. Y también tiene un riesgo elevado de abuso y de dependencia. ¿Sí? Por otro lado tenemos oxicodona, que es un opioide también semisintético, que tiene una potencia intermedia entre lo que es la morfina y lo que es el fentanilo. ¿Sí? Entonces, estaría como por acá en el medio, vamos a decir, por acá. Bien, en esta zonita, un intermedio ahí. ¿Ok? ¿Sí? ¿Indicado para qué? Dolor moderado severo. ¿Sí? Y agudo como crónico también. Bien, tenemos las tabletas, las cápsulas, las soluciones orales de liberación inmediata de oxicodona.
Se usan para aliviar todo lo que es dolor agudo intenso. ¿Sí? Bien. Después tenemos todo lo que es tabletas y cápsulas de oxicodona de liberación prolongada, que se usa para el dolor intenso en esos pacientes. ¿Sí? Bien, para tratar este dolor que no se puede controlar con otro medicamento. ¿Sí? Después tenemos lo que es la solución, digamos, concentrada de oxicodona, que solo debe utilizarse para tratar a personas tolerantes, ¿sí? A los medicamentos opioides, o sea, acostumbradas a esos efectos, acuérdense, de la medicación. ¿Sí? La acción consiste en exactamente la misma, cambiar la manera en la que el cerebro y la que el sistema nervioso responde al dolor. ¿Sí? También, otra cosa, la oxicodona está disponible en combinación con, por ejemplo, la aspirina. ¿Sí? Para que lo sepan. Efectos secundarios, más o menos los mismos, este tiene un poquito menos, como es boca seca, dolor de estómago, somnolencia, enrojecimiento, dolor de cabeza, cambios del humor, y entre los efectos más graves, lo vuelvo a repetir, que son los mismos, cambios en el ritmo cardíaco, el tema de por ahí mantener o lograr una erección, la menstruación irregular, la hinchazón de manos, pies, tobillos, pantorrillas, erupciones cutáneas, picazón, urticaria, ronqueras, dificultad para respirar, para tragar, dolor en el pecho, no sé si lo dije, alucinaciones, temblores, espasmos, rigidez muscular, agitación y somnolencia y el tema de las convulsiones. Y lo último, que me voy a pasar un ratito, pero vamos a hablar de la metadona, ¿sí? Que va a ser lo último que vamos a hablar en la clase de hoy. Después lo vamos a seguir, si Dios quiere, la próxima clase. También es un opioide sintético, ¿sí? Utilizado tanto para el manejo del dolor severo como también para el tratamiento de dependencia de opioides. ¿Sí? Se usa, digamos, para programas de mantenimiento, podemos decir, para la adicción, en este caso, de opioides. ¿Sí? Entonces, se utiliza para el dolor intenso, para el dolor persistente. ¿Bien? La metadona también les aclaro que no debe utilizarse para tratar el dolor moderado o leve, ¿sí? Ni tampoco para el dolor a corto plazo o ese dolor que sí se puede controlar por ahí con otros medicamentos, ¿sí? Con otros analgésicos, ¿sí? Como les dije antes, también la metadona se utiliza o se usa, digamos, para prevenir los síntomas de abstinencia en esos pacientes que son o que eran adictos, mejor dicho, a los medicamentos opioides y que están inscriptos obviamente en un programa de tratamiento para dejar de tomarlo o para seguir sin tomar este medicamento. ¿Sí? Bien, ¿cómo funciona? Funciona al tratar el dolor, al cambiar la manera en la que nuestro cerebro y el sistema nervioso también responde al dolor. ¿Sí? Y su acción consiste entonces en tratar a las personas que eran adictas a los medicamentos, en este caso opioides, al reducir ¿qué? Efectos similares y evitar todos estos síntomas de abstinencia. ¿Sí? Y por último, hablamos de los efectos secundarios que también tenemos, además del dolor de cabeza, además del dolor de estómago, la boca seca, los cambios del humor, el enrojecimiento, podemos tener el dolor en la lengua, el aumento de peso, los problemas en la vista, ¿sí? La dificultad para conciliar el sueño,
convulsiones otra vez, somnolencia, náuseas, vómitos, debilidad, mareo, falta de apetito, el tema de la menstruación irregular, el tema de la incapacidad por ahí para mantener o para lograr una erección, la agitación, las oscilaciones, espasmos musculares, confusión, ¿sí? Además de eso, la dificultad para orinar. ¿Bien? Y para darle un cierre a los analgésicos opiáceos fuertes, acuérdense que la dosis o la dosificación, ¿sí?, deben ser cuidadosamente también individualizadas en cada persona. Hay que tomar en cuenta el tema de la severidad de ese dolor y la respuesta que tiene ese paciente al tratamiento, y todos los opiáceos tienen un alto potencial de abuso y de dependencia, ¿sí? Con respecto a la interacción, por último, de estos medicamentos, pueden interactuar, como dijimos antes, con otros medicamentos, pero acuérdense que aumenta el riesgo de los efectos secundarios, ¿sí? Y que son medicamentos que deben ser almacenados siempre en lugares seguros. ¿Para qué? Para evitar el uso no autorizado, el uso accidental, ¿sí? Especialmente, ni hablemos cuando en nuestros hogares, por ahí hay niños o personas, ni hablemos con antecedentes de abuso de sustancia, ¿sí? Y que todos los analgésicos opiáceos, en este caso fuerte, sí o sí deben ser cuidadosamente evaluados por el profesional de salud. ¿Bien? Otra cosa. A ver, todo lo que son los analgésicos narcóticos, analgésicos opiáceos, ¿sí? Acuérdense que funcionan al fijarse a receptores en el cerebro, lo cual bloquea la sensación de dolor. Y otra cosa importante, no deben usarlos durante más de 3 a 4 meses, al menos que obviamente el proveedor de salud indique lo contrario. ¿Bien? Acuérdense que los más comunes, ¿cuáles son? Codeína, fentanilo, hidrocodeína, hidromorfina, morfina, oxicodona, tramadol, entre otros. ¿Bien? La próxima clase vamos a seguir charlando de cómo tomar estos analgésicos narcóticos o opioides, y también vamos a hablar del tema de los fármacos coadyuvantes, que es sumamente importante. Vamos a hablar de los diferentes tipos de fármacos coadyuvantes, como son, por ejemplo, los antidepresivos, los anticonvulsivos, los corticoides, entre otros, además de los ansiolíticos, los relajantes musculares. Bueno, hay varios que vamos a estar charlándolo la próxima clase, si Dios quiere, y también todo lo que es las consideraciones, obviamente, del uso de estos fármacos coadyuvantes que hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y si llegamos, comenzamos a hablar de los principales grupos de antibióticos, ¿sí? Así que gracias Nancy, gracias Diana, que andan por ahí las dos haciéndome el aguante, como siempre les digo. Disfruten que mañana es feriado, el que no trabaja, mucha suerte con eso, y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes a las 15 horas. Les mando un beso enorme. Chao, chao.